bendito Dios del cielo, gracias. En esta noche te damos infinitas gracias. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Nos estamos acercando, Señor, a este ratito juntos, a esta oportunidad de estar juntos, pero también sabiendo que nuestro corazón, nuestra cabeza se está centrando esta noche en lo suyo. Gracias, Señor, y permite que podamos tener un rato donde no se trata de aprender información, sino que realmente podamos ser capaces de ser formados todos, los que leemos, los que escuchamos, todos, absolutamente todos, en el nombre de Jesús. Vean qué título, ¿verdad? Es un titulazo el de hoy. Hoy entramos a, hoy entramos a las bodas de Caná, pero resulta, damas y caballeros, que esta es lo que se llama el primer milagro del Señor. Bíblicamente escrito, reportado, escrito. Y eso es bastante importante porque aquí inicia o se da por iniciado el testimonio de los milagros del Señor y antes de hacerle una lectura a esto, primero hacerle una lectura, yo quisiera que viéramos algo, ¿verdad? Lo que pueden hacer es que Steven o doña Paula cancelarle a todo el mundo el micrófono y si me lo cancelan a mí yo me lo abro para que nadie nos trincherequee, dijo aquel. Tienes que abrir el tuyo, Freddy. Tampoco me grite así, porque se lleva su... bueno, empezamos con una lectura. Esta lectura, vamos a hacerla. Voy a usar la versión lenguaje actual para que fluyamos en la lectura y tengamos todos claros de qué se está hablando. 3 días después, María, la versión lenguaje actual, perdonen, la lección lenguaje actual es muy linda, pero hay que tenerle mucho cuidado, porque en algunos casos le metieron mano, y no es que dice otra cosa, pero uno que es medio necio, sí, no es lo mismo ciertas cosas, entonces no hay ningún problema. El sentido general, acuérdense que la transmisión de la palabra fue hecha oralmente, de generación en generación, y entonces, claro, había modificaciones en la transmisión oral de muchas cosas cuando se contaba la historia del éxodo saliendo de Egipto, etcétera, etcétera. Pero estas versiones, todas las versiones que son traducciones nuevas, modernas, damas y caballeros, usted tiene que tener criterio, o sea, no puede ser que ya algunos con más de 2 años, mira, aquí dice tal cosa, no, pero suave, suave. Yo siempre les digo a los hermanos, no se case con una sola versión, no se case con una sola versión, no es sano. Vamos, 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de boda se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, madre, ese no es asunto nuestro. Esa es, por ejemplo, ven ese madre de ahí, ese madre de ahí. Esa es una versión popular. Y vean que se los digo con conocimiento de causa. El texto no dice madre, el texto dice mujer, ¿verdad? Y
y la expresión mujer que utiliza, bueno, otra cosa, número dos, otra cosa. Acuérdense que esto pasó en hebreo, ¿verdad? Se pensó en hebreo, inclusive la conversación se daba en un lenguaje muy coloquial, en un hebreo muy de pueblo que se llamaba arameo. Entonces, ese madre que está ahí suena bellísimo, bellísimo, pero ese madre es cuando le echaron el cuerpo a la Biblia, y yo le tengo cuidado a esas cosas, porque ese madre no debería estar ahí. Sin embargo, todos entendemos, ven que nadie se perdió, ahí no hay una herejía, ni nadie se va a ir al infierno por decir madre, ni nada de eso, ni estamos diciendo que María, no, 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 no. Simplemente las versiones en griego dicen mujer. Ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Ven qué importante verlo así, en una forma en que se pueda entender. Entonces María le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas para agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Por ejemplo, había allí 6 tinajas para agua. Vean esto, vean la nueva versión popular, vean. Allí había seis grandes tinajas para agua. Vea esto. Había allí 6 tinajas de piedra para agua. La Reina Valera, que es bastante apegada al original. Ese piedra, ese tinajas de piedra es muy importante, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, sigamos leyendo y ahora, si no, nos va a las 11 de la noche. Allí había 6 grandes tinajas de agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabía unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino. Pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús se fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm y allí se quedaron unos días. Voy a cambiar de versión porque ya tenemos la idea general que eso es lo que sirven estas versiones. El lenguaje actual nos dan siempre una idea muy general de lo que está pasando. Hermanos, con todo respeto se los digo, no nos casemos con una sola versión. Nosotros, los que somos, gracias papá, nosotros los que somos viejos, estamos técnicamente casados con la versión Reina Valera, la cual es una belleza. Mi Reina Valera del colegio es un documento, y mi hermana me dijo que lo tengo en San José, que está en San José. ¿Y qué es lo que tenía? De que como yo me quedé como 10 veces, los 20 años que estuve en el colegio, eran 5, pero estuve 20, dijo aquel. eh, el tiempo que estuve en el colegio fue la Biblia que usé y la tengo marcada y señalada y todo el asunto, porque uno aprendió en esa Biblia, porque le decían a uno que eso era lo que hay, y es verdad. O sea, es una de las mejores traducciones que hay, pero que de alguna manera tenemos que ir
aprendiendo que ya hay algunas otras traducciones. Ok, lo primero que quiero que vean, voy a decirles esto, hermanos. Como ustedes pueden ver, estamos ante un milagro. Y todos aquí saben que un milagro, pues lógicamente los que vivieron el milagro, aquí son las personas menos enteradas del milagro. Ahí dice, quienes entendieron, mira, pero el hombre lo que le echó fue agua. Lo que le echó fue agua, entendeme. Vos viste que le echaron otra cosa, ¿no? Pero no viste que lo que sacó fue vino, no estás viendo. Ah, no vi, o sea, tampoco entendieron, no entendieron. O sea, lo que yo necesito que usted vea es que hoy se le ofrecen a la gente milagros. Venga a nuestra iglesia hoy en la mañana, muy temprano. Me llamó un hermano amado pastor llorando con su esposa. Los gritos que la señora daba atrás me tenía asustado. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, nuestra hija se fue para la iglesia de turno, para la iglesia de famosa aquí del pueblo. Dice, y nos dijo que ella estaba cansada y nos dejó. Y nos tiene totalmente tristes porque se fue para esa congregación y eso es una pedida de plata y eso es un vacilón y eso, bueno, y la verdad es que pues tenemos que entender que quien se encarga de la gente y el proceso de la gente es el Espíritu Santo, pero sí necesito que le pongan mucha atención a esto. Yo quiero que ustedes vean que estamos ante un milagro y que es el primero de los siguientes 7 milagros que el apóstol Juan inicia desde el capítulo 2 al capítulo 12, inicia una serie de 7 milagros, 7 u 8, que nos van a entender que número uno, nos muestran cosas, hermanos, que son absolutamente un milagro. Número dos, la calidad de milagro es una calidad de milagro increíble, o sea, visible, público, abierto, un milagro donde no hay duda, no es eso de que no, yo tenía una muela picada y hasta feo me olía, la gente dice, y el Señor me puso una calza de oro, y viera qué manera, y la calza de oro, para ver, y uno le dice, qué raro, ¿no? Ah, mira qué bien. Vea, yo estaba, y vino aquel, y entonces me estiraron el brazo, vea, me dijeron, con razón, me da dolor de espaldas. Yo tenía casi 5 centímetros de diferencia de una pierna a otra, perdón, 5 centímetros. ¿Cómo va a tener 5 centímetros de diferencia? 5 centímetros de diferencia, usted tendría que tener una escoliosis y tener problemas en la columna y un montón de cosas. Hermanos, lo segundo que quiero que vean es la calidad del milagro. Es un milagro nivel A, excelente, completo, no hay duda, público, abierto, evidente y un milagro que aparte de que nos muestra que es la calidad del milagro, también da en sí mismo calidad de lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero que les voy a decir, mis amados hermanos, este es el primero de la secuencia de los milagros eh, eh, que de alguna manera vamos a ver. Hermanos, este capítulo 2 tiene 25 versículos y de estos versículos, de alguna manera, nos ubica con relación a, al lugar. Y cuando dice las bodas de Caná, este Caná al cual se refiere el texto, se refiere de alguna manera a un lugar que, si bien es cierto, es un lugar de judíos, se le llamaban tierra de gentiles. Entonces es muy importante la referencia que hace don Juan al decir las bodas en Caná, porque, por decirlo así, vamos a ver el primer milagro del Señor, pero en tierra que no necesariamente es totalmente una tierra de judíos. Y eso es importante. Entonces, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Bodas, plural.
¿Por qué bodas en plural, muchachos y muchachas? Porque las bodas se daban, había un ritual de bodas. El hombre tenía que construir una cosita que se llama, eh, se me olvidó, eh, todos saben que es una pérgola. Una pérgola es como una especie de casita, ya, pero no es una pérgola, se llama jupá, así se llama. Y ahí en la jupá es donde había que hacer, como decir jupa, pero jupá, tildaban la A. Es como una pérgola, es como una especie de casita pequeñita. Y vieran qué interesante, eh, lo que se iba a dar se daba desde el día uno. En hebreo no hay nombres de los días, solamente Shabbat, el día uno, domingo, o sea, para nosotros domingo, día uno, día dos, y se iba, y el matrimonio era el miércoles. El matrimonio era el miércoles, pero la celebración empezaba el día uno hasta el día 5, perdón, hasta el día 6. Dice, allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Para que doña María estuviera aquí, es muy probable, es muy probable que eh, la señora fuera un familiar. Es muy, muy probable que fuese un familiar. Y les voy a decir por qué. La narración sugiere, la narración sugiere que María estaba involucrada un poquito en lo que estaba pasando. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? Miren que cuando se terminó el vino, ¿qué significa esto? Significa que el novio y la familia del novio son los responsables en una boda judía de hacer la pachanga, la fiesta, la celebración. Y si el vino se acababa, esto no solamente iba a ser un presagio del mal matrimonio que iban a tener, ¿verdad? Iba a ser un presagio. Lo que estaba diciendo es, yo estoy casando a mi hija con un limpio, quién sabe, de Noé. No, ni siquiera pudo darle de comer a los invitados, ni siquiera pudo. Entonces vieran que esto de que se les acabara el vino tiene una connotación. La gente siempre dice, es que claro, que lo que ve en una fiesta y una pachanga, no, el asunto de que el vino se acabara tenía que ver con que públicamente se estaban exponiendo a una humillación, hermanos, una humillación por no tener, por no poder tener vino. Es muy probable, muy, muy probable que la fecha en que el momento en que se acaba el vino sea la fecha del matrimonio, o sea, que fuese el miércoles. Y fíjense ustedes que cuando estamos hablando de esto, no solamente estamos hablando, mis amados hermanos, de la comida a la gente. Estamos hablando de hospedaje y alimentación, o sea, todo incluido. Entonces, fíjense que es una cosa terrible. ¿Por qué se les acabó el vino? El vino se les acabó y me gustó muchísimo un comentario que leí donde dice que es probable que si Jesús llega con 4 de sus discípulos, de 5 personas, cuando uno es así medio limpio, ¿verdad? 5 personas que lleguen más de invitados, de paracaidistas, uno invitó a Jesús, pero Jesús andaba con todo el séquito, con toda la gente. Y entonces resulta que una de las posibilidades, que por qué se les acabó el vino, número uno, obviamente es porque eran personas de escasos recursos. Número dos, ¿y por qué de escasos recursos? Porque
que el tipo de vino que pudieron haber utilizado al principio no necesariamente fue un vino de mucha calidad. Aunque hubiese sido un vino de calidad, quiero contarles que el vino se mezclaba dos partes de vino por tres de agua. Se hace una mezcla. Entonces, pues que el vino se acabara era serio. Esto de que es cuando se terminó el vino, esto es un problema enorme. Y, y como les digo, también es muy probable que doña María estuviera involucrada, fuera pariente cercana, que María supiera muy bien que eso iba a ser un problema. Y entonces se va donde Jesús y le dijo, ya no tienen vino, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? La expresión, algunas personas dicen que es una cosa muy fea, que le habló muy feo a la mamá, más cuando le dijo mujer. Sin embargo, la expresión es una expresión realmente de límite. Es una expresión de límite que no entiendo. ¿Qué es eso del límite? Bueno, que Jesús le está diciendo a doña María que hasta aquí llegó que lo viera como, perdón, su hijo mayor. Ahora, noten un detalle que es un detalle que lo voy a decir. No está José. Podríamos decir que ya para estos días es probable que José ya haya fallecido. Siempre se dice en la tradición que José, el esposo de María, murió antes. Y José era un hombre mayor y un poquito más grande que María. Se dice que José podía tener alrededor de unos 30 años cuando María tenía 14 para el nacimiento, 14, 15 años para el nacimiento de Jesús. Entonces ya cuando Jesús pueda tener 30 años que empiece el ministerio, ya es probable que José haya muerto. Ahora, noten aquí, mis amados hermanos, que le dice, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y claro, lo que el Señor le está diciendo es, mira, eh, eh, la idea no es hacer aquí el milagro. Yo no vine para hacer este milagro aquí. Ahora, a ver, yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque este es un milagro, o sea, que no deja de tener su, eh, no deja de tener ¿qué les digo, hermanos? Su, su punto raro, su punto interesante, porque un milagro, ¿usted sabe lo que cuesta un milagro? Que haya un milagro para desperdiciarlo haciendo un poco de vino, con tanta gente muriendo de cáncer, con tanta gente, eh, para contarles así muy rápido, son las 8 de la noche, a las 6 de la tarde nos avisaron otra vez que otro primo de Monse eh, falleció, un chiquito de 19 años. Eh, lo operaron del apéndice hace 15 años en algún hospital de San José y se le hicieron unas adherencias en el intestino. Esas adherencias le provocaron una obstrucción y cuando le empezó el problema en el estómago, lo abrieron y inmediatamente hizo una septicemia. El chiquito duró 2 días. Entonces aquí el asunto también está convulso porque era el único hijo de la prima de Monse. Y hermanos, cuando uno ve, a ver, recuerden que estamos haciendo una lectura, consciente, reflexiva. No es un estudio bíblico. Yo no le puedo llamar estudio a esto
porque me parece a mí que nos quedamos cortos, pero cuando uno ve que se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, hermano, vean qué interesante este milagro. Yo no estoy diciendo que no fuera importante. Déjenme un segundo para hacer un cambio aquí con el asunto del... Yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que no fuese importante. Claro que lo es. Claro que lo es importante, pero me llama poderosamente la atención que Jesús eh, hiciera esto. Ahora, hace muchos años, hace muchísimos años, yo asistí a una boda y no se me olvida que el pastor, la disertación en la boda que dio fue sobre este tema, sobre Mateo capítulo 2. Y él habló algo que me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante. Él dijo que el Señor había santificado la boda con su presencia. Es cierto, es el Señor. Y habló del matrimonio, del valor del matrimonio, y habló de lo importante que era que el Señor quería ser parte del matrimonio en la vida. Me pareció muy bonita la forma en que lo integró. Y obviamente, pues exactamente esto es algo que, vean lo que les voy a decir, que nos dice que cuando una persona tiene al Señor en su vida, en su corazón, que cuando una familia tiene al Señor en su corazón, el Señor va a estar ahí para ayudarnos a suplir, el Señor va a estar ahí para podernos socorrer en el momento de la dificultad. Ven qué bonito, ven que yo puedo salir por un lado y decirles, vean hermanos, cuando el Señor está, porque usted lo va a escuchar, usted se mete a YouTube y le pone ahí, póngale, ponga YouTube y pone Juan capítulo 2, las bodas de Caná, y van a escuchar cualquier cantidad de cosas bellísimas, bellísimas. Pero noten que estamos ante un milagro que simplemente lo que refleja es el corazón del Señor Jesús. Un corazón alegre, un corazón de alguien, eh, yo tengo un amigo pastor que lo quiero muchísimo, pero el hombre, pobrecito, el hombre pasa regañando a medio mundo, pasa bravo, enojado, predique, parece que está enojado, que le bajaron un dedo, el dedo gordo o algo, este, y un día le digo, porque es que sí, es que, ¿por qué? Es que, eh, y me dices que la risa abunda, ¿cómo es? Sí, la risa abunda en la boca de los tontos. La risa abunda en la boca de los tontos. Digo, ¿cuál versículo es ese? Me dicen, le digo, ¿acaso que el Señor está opuesto a la felicidad, a la alegría, que emocionalmente la gente disfrute algo en ese sentido? Entonces, yo quisiera que juntos, con pinzas en las manos, vean que este es un milagro que es bien delicado. Es bien delicado, muchachos y muchachas, porque uno se pone a pensar, les decía a este chiquito que falleció hoy, se imaginan cuánta gente, un milagro de este tipo eh, o de cualquier tipo, ustedes mismos, si yo les dijera, hermanos, si usted quisiera que el Señor le hiciera algo esta noche, hoy, ¿qué le pediría al Señor? Y ustedes van a hablar de plata, de salud, van a hablar de los hijos, van a hablar de tantas cosas. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es el carácter del Señor. Jovial, lindo, integrado, parte de. Él no está enojado, él no está molesto. Dios no es una persona que viva eternamente enojada con Marta, con Carlos, con Lady. Dios, el Señor no está, eso no es cierto. Pero tampoco podemos obviar
A ver, como les digo, vuélvanme a ver. Usted no puede obviar que el evangelio es una bendición para la gente que se salva, para la gente que dice amén, para la gente humilde, pero el evangelio es una maldición para los que no creen. Entonces, cuando se terminó el vino, ahí estamos en el versículo 3, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le da a entender, Jesús le da a entender que el asunto del vino, el asunto del vino es un asunto que no tiene nada que ver con ellos, ni menos con el asunto de hacer un milagro así. Eh, Sin embargo, Jesús no habla del milagro. Jesús habla de que implica que las cosas no están en función de la necesidad de las personas, sino de la voluntad de Dios con relación al programa, al plan que originalmente se había trazado. Y él dice, mi hora aún no ha llegado. Ahora, mi hora aún no ha llegado. A ver, atención aquí. Dice Jesús, mi hora aún no ha llegado, pero el milagro sí lo hizo. ¿Qué creen ustedes que pasó? Y que se adelantó la hora. Jesús, damas y caballeros, no obedece, Jesús no obedece a la intervención de nadie. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? Jesús no obedece a la mediación de nadie, pero Jesús sí considera la intercesión de la gente en sus oraciones, hacen la diferencia. Pero, y esto es algo interesante, ¿verdad? Eh, ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Su madre le dijo a los que servían, esto es bellísimo, servían. Este servían tiene que ver con diaconado, con a los diáconos, diaconos, dice en griego. Eh, no dice duolos, no dice esclavos, dice que servían. Su madre dijo a los que servían, lo, pues el mensaje más claro que María dio a la humanidad con respecto a lo que hay que hacer con respecto al Señor Jesús. ¿Cuál es? Hagan todo lo que Él les diga. ¿Cuál es la orden de María con respecto a Jesús? Obedezcan a Jesús en todo lo que Él les diga. Aquí estamos ante una figura, la de Doña María, que nos revela que Doña María era un personaje influyente, importante, familiar, cercano eh, de esta familia. Leí un material, leí un material que me gustó muchísimo porque es un material de la tradición cristiana. Dice este material, este articulito que leí, que dentro de la tradición cristiana se creía, se decía, que en el barrio de Jesús, para decirlo bien fácil, cuando alguna persona tenía alguna cosa o tenía alguna carambada, le pasaba alguna cosa, se sentía triste, se sentía cansado, lo que fuera, decían, vamos a la casa de María, vamos a la casa de María, a hablar con el hijo de María, a ver al hijo de María. Y dice esto, les estoy contando algo extrabíblico, algo que no, eh, algo que no está en la Biblia, pero que se comenta dentro de la tradición, y era que la gente con solo ver a Jesús, pequeñito, jovencito, se sentían bien, se sentían bien. Eso es una de las cosas que contaban. No sé si se acuerdan cuando les conté también que Santiago y Jesús están trabajando en el taller de José y entonces haciendo una carpintería y le toca cortar a Santiago unas piezas de madera sumamente caras y grandes y cortó mal
y entonces como llegaban a recoger el mueble a cierta hora y Santiago cortó mal, no sé si recuerdan que les conté que delante de Santiago Jesús hace un milagro y hace que la pieza crezca al tamaño del resto de las otras piezas. ¿De dónde está eso? Son los inventos que hay del asunto de la tradición judía. Don Marco, la misma palabra lo dice. La palabra dice, si alguien no quiere creer en mis palabras, yo, está bien, no hay ningún problema, pero por mis palabras va a ser juzgado. Entonces no es que el evangelio sea de maldición, no, no es que el evangelio sea de maldición, es que la, la persona escoge maldecirse, la persona escoge entender que el evangelio se va a encargar de juzgarla. Eso es básicamente lo que de alguna forma tenemos que entender. El evangelio es vida para nosotros, pero es una sentencia de muerte para muchas personas que no siguen lo que estamos entendiendo nosotros. Su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. ¿Cuál es el mandato? La orden de doña María es esa. En ese lugar habían 6 tinajas de piedra. ¿Por qué de piedra? Y de 100 litros cada una. ¿Quién se aguanta 100 litros? ¿Sabe lo que es una tinaja de 100 litros? ¿Quién se aguanta eso? Nadie. ¿Por qué de piedra? Porque los judíos eran tan religiosos que si una tinaja era de barro y por alguna razón la tinaja se contaminaba, la tinaja tenían que quebrarla, tenían que botarla y quebrarla. En cambio, si la tinaja era de piedra, si fuese de piedra y pasaba alguna situación que se contaminara, se lavaba nada más y no se tenía que desechar. Dice, en ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo, y aquí es lo que empezamos a ver, la calidad, la abundancia del milagro. Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas, llénenlas. Y las llenaron hasta arriba. ¿Cómo se llenan? Tienen que ir al pozo, ahí no hay una manguera ni un tubo, ni siquiera sabía quién es eso, tienen que ir a un pozo, echarle agua a un recipiente, echarlo en el otro lado y luego echarlas en las tinajas. Entonces les dijo, 7, llénenlas de agua y las llenaron de agua hasta arriba. 6, ¿cuánto se dura llenando 6 tinajas de ese tamaño? Tamaño poco de rato. Así que las llenaron, sudados, todos cansados. Entonces les dijo, entonces inmediatamente, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador. Y se lo llevaron al maestre sala o al maestro de ceremonias. A ver, ¿qué ven aquí? Entonces Jesús les dijo, llenen de agua estas tinajas y la llenaron de hasta arriba. Entonces les dijo, ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador y se lo llevaron. ¿Qué ven, hermanos? ¿Qué ven? Uno, un milagro mesiánico. ¿Por qué milagro mesiánico? Vean, ¿saben qué? Voy a decirles algo. El último milagro que esta gente había visto o había escuchado, perdón, porque ya estamos hablando de casi 1000 años atrás, así fue el milagro de cuando Elías le dijo a la viuda de Sarepta, le dice, mire, doña Ana, ¿qué es eso? Usted me haría unas arepitas. Y llegó a doña Ana y le dice, ¿cómo arepitas? Si lo que tenemos es una medida de aceite y un poquito de harina y vamos a comer eso y nos morimos. No, no se preocupe, Anita, hágame las arepitas. Lo interesante es que la señora le hace las arepitas al profeta. Esa fue la última vez que hubo un milagro de creación. El agua la convirtió en vino. Hizo vino de agua. ¿Quién? El creador. ¿Quién es el creador? El Señor.
Entonces noten que esto es un milagrazazo. Espérense para acomodarme. Noten que es un super milagro, porque el último milagro parecido a este que hubo, y vamos a avanzar sobre los otros 7 para que vean lo que pasó, eh, no nos deja, no nos deja ver otra cosa tan impresionante como la creación. El Señor haciendo, el Señor creando, y lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era. Aunque, aunque esto me parece súper divertido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Por qué Juan menciona a estos muchachos? ¿Por qué? Porque estos muchachos que eran los sirvientes seguramente son saloneros, les pagaron por salonear. Y entonces estaban ahí hablando Steven con Federico, ¿verdad? Y entonces se acabó el vino, ya nos vamos. Acabó aquí, no hay nada que hacer, ya no hay nada que servir, ni nada, vámonos. Bueno, que dice aquel que está allá, aquel que echemos agua para que le vamos a echar agua. Eh, el hecho de que Juan mencione, hermanos, esto, aunque sí lo sabían los sirvientes, ¿están viendo el detalle? Sí lo sabían ellos. Ellos sí, ellos mismos, o sea, Federico y Steven fueron los que le echaron agua a las tinajas y de las tinajas sacaron vino. Pero ahí en la fiesta llegó un mago y sí, ahí llegó un hombre y no se puso a hacer agua en vino. Ah, mira, qué vacilo. O sea, no se dieron cuenta de que estaban ante alguien excepcional. No se dieron cuenta. Creo que esa es la razón, si ustedes me permiten, esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual ellos están diciendo que los sirvientes sí sabían. No sé, eso me parece a mí que es algo que tenemos que ponerle atención nosotros, ¿verdad? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Alguien me habló? No, señor, aparentemente alguien abrió el micrófono. Entonces llamó al esposo, ¿verdad? Y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Aquí no tiene nada que ver con que se emborracharon. De hecho, la borrachera en la Biblia no está condenado el licor, en la Biblia está condenada la borrachera, la, la, la chabacanería, el uso del licor, el mal uso del licor. Y entonces, noten que eh, entonces sirve, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esta expresión de aquí, mis queridos hermanos, es una expresión sumamente importante. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ya ahora les digo por qué. Avancemos en el verso 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y aquí viene el contraste. A ver, ve aquí, vea. Están viendo lo que estoy marcando, ¿verdad? Dice, aunque sí lo sabían los sirvientes, aunque sí lo sabían los sirvientes, pues no les importó. Pero noten el cierre, dice, Ya y véame le, aquí, ¿dónde me meto? No, mami, no.
Todo el mundo sirve el buen vino cuando ya, pero tú has preservado el vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. Y entonces noten, mis amados hermanos, que esto de la gente que está sirviendo, de gente que está en el asunto de la boda, en su día a día, bueno, es que son tantas cosas. Y obviamente, compañeros y compañeras, obviamente, pues estamos ante un montón de cosas que podemos extraer de las enseñanzas de este texto. Cómo el Señor, nos escucha y escucha la voz de alguien que está preocupado por otra persona. Es que son tantas las lecciones que podríamos obtener, pero la más importante y la razón por la cual está escrito esto aquí es esta. Todo el mundo sirve el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué? No me digan, a ver, vamos a abrir los micrófonos, vamos a abrir, pero y no me digan, eh, no me digan que es porque el vino bueno se tomó simplemente al final y el milagro estaba en que fuera un vino bueno. ¿Por qué creen ustedes que está escrito eso ahí? Esa expresión, ¿por qué está escrita ahí? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el sentido de las bodas de Caná? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Ubíquese con respecto a esto. Número 1 es el primer milagro. Número 2, anda con 4 de sus primeros discípulos. Número 3, el papel de María es un papel clave, fundamental aquí para que, podamos entender casi que de boca de ella qué es lo que tenemos que hacer todos con relación al Señor. Pero me interesa, por favor, que hagamos todos una reflexión y que tratemos de entender ese versículo 10. Y le dijo, todo el mundo sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué piensan? A ver. Federico, porque en ese momento, Dios a través de Cristo empieza a manifestarse. Y entonces ese es el buen vino, las buenas cosas que nos venían a partir de ahí. Hermanos, esta es el mensaje prioridad del capítulo 2 del libro de Juan. Inicia la época, inicia el tiempo del buen vino, el tiempo del final, del vino que está preparado para la mejor parte. Que, como les dije, hay muchas enseñanzas, hay muchas lecciones. La lección número 1, el Señor era un hombre agradable, que lo invitaban a las fiestas, no era un amargado. Es una gran lección. La otra lección es el tema de entender que las cosas de Dios tienen un tiempo. Mi hora aún no ha llegado. Ahí podemos hablar, hermanos, qué importante entender todas las cosas. Qué importante entender todas las cosas que hay alrededor del tema de la hora del Señor para las diferentes etapas y momentos de nuestras vidas. Otro tema, capítulo 5, versículo 5, otro tema, servir al Señor no es simplemente cumplir con las cosas, sino encontrar al legítimo a quien verdaderamente debemos de obedecer. Hagan todo lo que Él les diga. Esta lección del capítulo 5 del servicio y la obediencia, su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Y aquí, y Juan los tiene que mencionar, porque quién sabe ni pelota le dieron al Señor estos chiquillos. Vamos al versículo 6. ¿Por qué
no lo busqué a profundidad, pero sí me inquietó que fuesen 6 tinajas. 6 tinajas, los números en la Biblia tienen un peso importante, etcétera, etcétera. 6 tinajas de piedra para agua, cómo las usan los judíos. Noten cómo un ritual, algo que se convierte en un ritual, puede llegar a ser algo más de bendición. Simplemente, hermanos, hay cualquier cantidad de cosas que podríamos tomar como una enseñanza con relación a cada una de los versículos y textos que estamos viendo. Pero la enseñanza fundamental de por qué las bodas de Caná está en el capítulo número 2 del libro de Juan es porque el Señor nos está diciendo, estamos entrando en el momento estamos entrando exactamente en el momento del nuevo vino, del mejor vino, de lo reservado para el mejor. Lo que viene es lo mejor que se ha vivido. La gente ya ha tomado de otro tipo de vino y ya se agotó. Y esta es la lección que el Señor realmente le estaba dando a quienes, a sus discípulos, a la gente que estaba, y a su mamá y a los hermanos que estaban ahí. Hermanos me refiero en el sentido de a la familia que estaba ahí. Y pues termina Juan en su narrativa, en su narración, termina Juan diciendo, este principio de señales, lo ven, este principio de señales, y ve el contraste de esta expresión, este principio de señales, ¿verdad? Véalo. Ya lo puse en morado ahí, este principio de señales contra inclusive contra la expresión de Jesús, mi hora aún no ha llegado. Vean qué interesante, vean qué lindo, vean qué bello. Por eso tenemos que encontrar primero cuál fue el propósito de la razón de por qué el texto fue escrito y para qué fue escrito. Hay una explicación sobre la base del significado griego del texto y también hace referencia al hecho de saber que el Señor va a estar presente, la superlección de esta noche. Si queremos agarrar esto de una manera en donde nosotros lo queramos usar para nosotros, de una forma muy linda, pero eso no es. Lo primero que todos tenemos que entender, mis amados hermanos, es que el Señor nos está diciendo, llegó la hora del buen vino para todos.